Bueno, pues a ver, hay un debate, por supuesto, en torno al INE, que no es un tema menor. El Instituto Nacional Electoral, pues está en duda su imparcialidad, toda vez que se le han dado estos superpoderes a la consejera presidenta Guadalupe Tadei y algunos de los integrantes, 6 consejeros, han decidido pues ir en contra de esta decisión. La presidenta del INE, Guadalupe Tadei, podría nombrar a su equipo en este órgano que en la teoría es un órgano colegiado. En fin, en la línea se encuentra el ex consejero del INE, Ciro Murayama, a quien le agradezco mucho que me tome la comunicación. ¿Cómo estás, Ciro? Buenos días. Buen día, Susana, muy bien, encantado de estar en tu espacio. Oiga, pues una cuestión que se está apoderando de nuestra atención es el tema del Poder Judicial, pero el Instituto Nacional Electoral, su imparcialidad, su trabajo, su acción es muy importante en los próximos, pues siempre, ¿no? Pero en los procesos electorales es muy importante que se mantenga la pluralidad del instituto, Ciro. Sí, en efecto, estamos viendo una operación autoritaria en varios frentes que está, pues, atacando algunos de los pilares esenciales de la vida democrática para lastimarlos. Yo diría que ahí donde han muerto las democracias en los últimos años, pasan dos cosas. Primero, se captura al Tribunal Constitucional, al Poder Judicial, y también se lastima la independencia del árbitro electoral. Las dos cosas están pasando lamentablemente en México. A propósito de la reforma al Poder Judicial, cuando se aprobó la legislación secundaria, sin que viniera a cuento, introdujeron un cambio que modifica una de las cualidades fundamentales del INE, que es que los directivos del INE ya no van a ser nombrados por el Consejo General, por este órgano colegiado, sino solo por la presidencia. Sí. Esto regresa al INE a la época en que dirigía la Secretaría de Gobernación a la autoridad electoral, antes de que el IFE, que es el antecedente del INE, fuera totalmente autónomo. En 1996 lo presidía el secretario de Gobernación y él nombraba a los directores ejecutivos del INE. Entonces pues se trataba de funcionarios que estaban al servicio del gobierno. Sí. Cuando el IFE se volvió autónomo, se plasmó en la ley que todos los directores ejecutivos iban a ser nombrados por la colegialidad, por el Consejo General, e incluso cuando se volvió INE, el IFE, en 2014, se cambió la ley para que los nombramientos fueran hechos por el Consejo, pero con el voto de 8 de los 11 consejeros, es decir, subieron en la ley el umbral para que todos los directivos del INE fueran fruto de un amplio consenso de los consejeros electorales, y el designarlo al Consejo General, donde están los partidos políticos, pues también las fuerzas políticas podían objetar los nombramientos. ¿De qué se trataba? De que fuera gente con mucho prestigio, con experiencia, que gozara de la confianza de todo el Consejo General, que no fueran empleados, digámoslo así, de la presidencia, y que incluso los partidos pudieran objetar esos nombramientos si era gente pues que no reunía los requisitos de imparcialidad, de profesionalidad, y así funcionó. Yo fui 9 años consejero del INE, y el entonces consejero presidente pues nos propuso más de 20 nombramientos, y siempre pues más de 8 consejeros, o al menos 8, apoyaron los nombramientos, y se trató de gente pues muy capaz. Sí. Ahora la presidenta del INE, que llegó desde abril de 2023, ha sido incapaz de generar consensos. Déjame decirte que se hizo el proceso electoral sin siquiera haber nombrado un secretario ejecutivo o una secretaria ejecutiva por parte del Consejo General, y buena parte de los directores ejecutivos tampoco. Es decir, el INE organizó las elecciones con encargados de despacho
faltando a la obligación legal de que fuera gente nombrada por el Consejo General. Sí. Y ante esa situación, ¿qué hace la mayoría de Morena cuando estaban aprobando otro tema que es la reforma judicial? Pues ya se le quita una facultad al Consejo del INE y la presidenta va a nombrar unilateralmente. Bueno, pues eso es dañar la colegialidad. ¿Tú te imaginas que la mayoría de Morena le hubiera dado esa atribución a Lorenzo Córdoba cuando era un consejero independiente? De ninguna manera. Muchos escenarios no serían posibles en este momento con una oposición, cuando era una oposición morena. Muchos escenarios no serían posibles, pero ahora están sucediendo, consejero. Ahora, quiero preguntarle qué opina respecto a lo que dijo Víctor Hugo Lobo, el morenista Víctor Hugo Lobo, Lobo de la Comisión Legislativa, el presidente de la Comisión Legislativa. Lo escuchamos, por favor, Ciro, y me dice qué opina, por favor. ¿Se insistiría en la elección de los consejeros electorales por voto popular? Creo que también está siendo parte de lo que tendría que ser, y no podría ser que los consejeros electorales no se sometan a un procedimiento electoral. Tengo confianza en que ese sea un buen método para que sigamos eligiendo quienes puedan representarnos en esas tareas, ¿no? Elección popular para consejeros del INE, Ciro Murayama, ¿sí entendimos lo mismo? Pues lo que están diciendo es que los consejeros del INE van a estar adscritos a la mayoría política, es decir, no van a ser unos árbitros que le den garantía a todas las fuerzas políticas, sino que van a ser candidatos electos y entonces árbitros. Se está confundiendo al árbitro con el jugador y se está capturando al árbitro. Lamentablemente, en los 100 puntos que presentó la presidenta Sheinbaum el día que tomó posesión, incluyó este asunto, que se van a elegir tanto a los consejeros del INE como a los magistrados del Tribunal Electoral, y esto cambia una vez más de manera drástica la conformación y la función de la autoridad electoral. ¿Por qué? Porque hasta la fecha lo que habíamos tenido eran nombramientos fruto del consenso de las fuerzas políticas. Hoy la Constitución dice que a los consejeros del INE los nombra una mayoría calificada de la Cámara de Diputados y a los senadores nombran a los magistrados del tribunal. Al tener una mayoría calificada, la Constitución lo que trataba de hacer es que no fuera solo una mayoría simple, sino que fueran fruto del acuerdo de los actores políticos, es decir, que todo el mundo dijera, bueno, esta persona no me va a dañar a mí, no viene a favorecer al gobierno, es una persona imparcial que nos da garantías a todos, pues que sea así el árbitro. A ver, exconsejero. Sí, adelante. Exconsejero, es el exconsejero Ciro Murayama. A ver, dos escenarios: que se siga llevando a cabo esta forma de selección, bueno, ahora tienen la mayoría morena en todas partes, o que se vaya a voto popular. ¿Cuál es el menos dañino, por decirlo, o el apegado a la ley, o el más benéfico para el INE y los ciudadanos? ¿Cuál sería, Ciro? Bueno, yo creo que lo menos dañino es que el árbitro electoral sea imparcial, que tenga el respaldo de los distintos actores políticos. Hoy ya sabemos que el propio INE y el tribunal le dieron a Morena una mayoría calificada que no se desprende de la votación en las urnas, este asunto de la sobrerepresentación, e incluso Morena pues ya podría nombrar a los consejeros y magistrados que quisiera. Igual que en la Corte, pues ya ahora que se va uno de los ministros, podrían tener suficientes votos en la Corte para que no se declare inconstitucional ninguna. Va a quedar también, pero aún así lo están rompiendo, están, digamos, afectando la división de poderes, aunque no es necesario. Están en una operación caprichosa de una agenda que dejó el presidente López Obrador y tiene totalmente capturada la agenda de la presidenta Sheinbaum, y lo que estamos viendo es una operación autoritaria donde podemos perder la autonomía del Poder Judicial y la independencia del árbitro electoral. En esas Estas dos características pueden volver a México un régimen autoritario. Ciro Murayama, como siempre, gracias por el análisis y la conversación. Al contrario, Susana, muy buenos días. Gracias. Ciro Murayama, exconsejero del INE.